Estamos con la epístola de Santiago, uno de los hermanos del Señor, que fue pilar en la iglesia de Jerusalén, junto con Juan y Pedro. Y la prédica, como dijo el hermano, los planes de Dios. Estamos recorriendo entonces Santiago 4, del 13 al 17. Ustedes me siguen, dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios bendiga esta porción de su palabra. Es una epístola con un énfasis práctico para Santiago nos está diciendo a cada momento cómo vivir una vida piadosa. Les escribe a judíos que estaban en la dispersión, estaban separados, fuera de la tierra, en una forma de aliento, pero también de consejo, de una manera de vivir. Por eso es eminentemente práctica, es para llevar una vida como a Dios le agrada, y Santiago lo dice y lo propone, ¿no? Y este es uno de los consejos o una de las del recorrido que leímos. Dice, no, fíjense ahí el título es no que lo veréis del día de mañana. Él viene hablando de una serie de cosas, de cómo comportarnos. En el capítulo 3 está hablando de la lengua, lo peligroso que es la lengua, que puede encender un bosque, ¿no? Con lo que uno dice, lo que nombra la lengua, la división que puede traer, las cosas que puede provocar. Habla de la sabiduría de lo alto, les viene hablando de la necesidad de ser sabios, pero con la sabiduría de Dios, en nuestra comunión con Dios. Habla de la amistad con el mundo, viene hablando de esto, de que no nos hagamos amigos del mundo, porque nos hacemos enemigos de Dios. Y luego también sigue hablando y viene diciendo ciertas cosas, las cosas que nombramos recién. Les habla de no os gloriéis, ¿no? Fíjese en el versículo, estamos en Santiago 4, versículo 7, un poquito antes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, ¿no? La necesidad del acercamiento a Dios, apenas las cosas salen mal, el ánimo cambia y por ahí empieza a cuestionar. Y dice, purifiquen vuestros corazones, ¿no? Acérquense al Señor cuando las cosas no salen como ustedes quieren. Y someteos y resistid al diablo, ¿no? Es decir, nos sometemos a Dios para recibir sus favores, para recibir su disposición a sus hijos, ¿no? Que tiene con sus hijos. Y como un deber de aceptación de todo lo que tiene Dios para nosotros, y saber que todo esto es para nuestro bien, ¿no? El resistir ahí con fe, resistir al diablo con fe, con constancia. ¿Recuerdan? Confrontando la mentira que tiene el demonio para nosotros por medio de su sistema de maldad, confrontándolo con la verdad que es la palabra de Dios, resistiendo de esta manera. Porque el enemigo trata de inflar que el hombre
se infle de orgullo, que crea que puede solo, que crea que no necesita de Dios. Entonces, debemos avanzar no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor o en el Señor. Primeramente que reconociendo nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, la pecaminosidad humana, ¿no? Que seguimos pecando, que tenemos que seguir pidiendo perdón. Y claro, el enemigo se desconcierta cuando ve la disponibilidad y la disposición de Dios para sus hijos, para el favor, para sostenernos, para bendecirnos. No soporta el poder de la oración, la fuerza de la fe, huye, se confunde porque está luchando contra alguien que ya lo venció, que es Cristo. Pero tenemos que estar en comunión con el vencedor, que es Jesús. Entonces, hay que acercarnos a Dios, ¿no? Con esa fe que nos permite buscar su gracia y recibir su ayuda. Esa búsqueda de la gracia de Dios, de ese favor que llega sin merecerlo. Amén. Pero muchas veces es verdad que también fijamos nuestras metas y nuestros planes o nuestro futuro, una proyección de nuestro futuro, sin la participación del Señor. Armamos las cosas como si tuviésemos control sobre todo, como si nosotros mismos tuviésemos el control sobre todo y pudiéramos decidir y saber lo que va a venir y saber cómo va a salir. Cuando estamos con esta disposición en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando las cosas no llegan como queremos, puede desalentarnos mucho más, porque estábamos convencidos de algo que era una suposición humana, que estaba armado en la carne, pero el Señor trae algo posiblemente que en su voluntad pueda ser diferente. Entonces tenemos que estar preparados para eso, para la espera de ese cambio, la posibilidad de poder hacer nuestros planes y nuestros proyectos en lápiz, cosa de poder borrarlos y recibir aquí la voluntad de Dios, ¿no? En lugar de ese proyecto, de eso escrito para nuestras vidas por nosotros mismos. En la porción de la palabra que nos atañe hoy, en el versículo 13, fíjese, dice lo que decís, ¿no? Vamos ahora, los que decís, ¿no? Aquellos lo que hablábamos recién, lo que decimos algo y lo damos por hecho. Como si estos tuviéramos los recursos, tuviéramos todos los recursos en nuestro poder, ¿no? Como si la vida, salud, todas las áreas de nuestra vida dependiesen de nosotros. Y claro, cuando todo más o menos marcha bien, dentro de este pensamiento, bueno, yo hago esto y lo hago, cuando todo marcha bien, estamos tranquilos, pero cuando las cosas, el Señor decide cambiarlas, o que no salgan como esperamos, pero siempre podemos empezar a inquietar. ¿Sí? Por eso la necesidad de esta comunión con el Señor, para entender mi voluntad y la voluntad de Dios, que muchas veces chocan, se tironean. Anote por favor Proverbios 27:1, que ya lo leyó el hermano. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Claro, porque muchas veces podemos hablar con esa arrogancia, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no está dentro del proyecto de Dios.
Las cosas generalmente no se ven, llegan, porque son la voluntad de Dios. Y Él tiene todo escrito. Ahora, dice, por ejemplo, anote por favor Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, en un contexto en el que el rey de Moab, ahí Balac, trata de resistir el paso del avance, ¿no? de la tierra, a la tierra prometida por Israel. Estaba queriendo avanzar, estaba queriendo tomar la tierra. Balac contrata a un falso profeta, a Balaam, y para que maldiga al pueblo de Israel. Y es en este contexto que Balaam le dice a Balac: no, lo que dijo Dios se va a ejecutar, lo que Él dijo no se hará. No puedo, Él me mandó, porque lo llevó a ese falso profeta, lo llevó a bendecir en vez de a maldecir. Y por eso, en este sentido, había algo que estaba escrito para el pueblo de Israel y que Dios quería que fuese así. Fue así, ¿no? Balaam era un profeta que estaba, un falso profeta que estaba con la codicia del dinero que le iba a pagar el rey de Moab. Pero el Señor le dijo: vas a bendecir en vez de maldecir, ¿no? Estamos dentro de ese contexto que se nombra este proverbio, este versículo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Cuando tenemos esta convicción de lo que Él dice lo va a hacer, podemos tener a lo mejor más tranquilidad cuando las cosas nos salen de una manera diferente a la que proyectamos y previmos. Versículo 14, seguimos de Santiago 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Digamos que Santiago nos está confrontando con cosas, digamos, como incómodas, ¿no? Decirnos: mira, su vida como una niebla. Ahí habla en el original, es como un vapor que sale de una respiración en un lugar frío, se desvanece, ¿no? Nos llama a considerar esto, nos llama a que pensemos en esto, que nuestra vida es como algo que pasa, una neblina, que nos muestra nuestra fragilidad. Nos quiere hacer conscientes de la fragilidad, justamente para poder recurrir a Dios en todo. Entonces, anote por favor Salmos 78, versículo 39, dice: se acordó de que ellos eran carne, un soplo que va y no vuelve. Y acá está en un contexto donde el Señor perdona la maldad del pueblo y no los destruye. Y en referencia, y en este contexto habla de esto, ¿no? Pero se acordó de que ellos eran carne. El Señor se acuerda que somos frágiles. El Señor sabe de nuestra fragilidad y quiere sostenernos y quiere reforzarnos, ¿no? Darnos la fuerza. Pero a veces nos volvemos jactanciosos y confiamos en nuestra fuerza. Entonces, ahí se nos complica un poco, porque es contrario al consejo de Dios.
Y si nosotros nos empezamos a aferrar a nuestros planes, a nuestros pensamientos, a nuestras proyecciones, y nos empezamos a olvidar del Señor, nuestros planes se vuelven el centro de nuestra vida. En vez de volverse el centro de nuestra vida, la voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 21, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté la cosa que vos tengas por más valiosa, allí va a estar tu ser, va a estar tu voluntad. Vas a caminar hacia eso, vas a ir hacia ahí, porque está en un contexto de hacer tesoros, acá o en el cielo, donde esos tesoros no se corroen, en el cielo no hay corrupción, acá sí. ¿No? Se acordó de que ellos eran carne. Entonces, acordándonos de esto, nosotros tomamos como centro de nuestra vida la voluntad de Dios. Esto quiere decir que nosotros no nos tenemos que ordenar, no tiene que haber un orden ni haber proyectos. Sí, Dios es Dios de orden, pero siempre tomando como centro la voluntad de Dios, y en una comunión con Dios armamos, y en oración para la guía de Dios armamos nuestros planes y proyectos. Sí tiene que haber un orden. Dios nos manda a ordenarnos en todos sentidos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Ordenarnos de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Entonces podemos empezar a recordar que solo somos administradores de lo que Dios nos da, que solo estamos administrando lo que Él nos provee y no al revés. Seguimos en Santiago capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo que deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Hay dos condiciones ahí en lo que deberíamos decir: hacer la voluntad de Dios y vivir. Ahora, vivir, si Dios quiere, viviremos. ¿No? Estamos hablando en el mundo, en la tierra. Y hacer, ¿no? Viviremos y haremos. Y hacer, mientras vivimos según su voluntad, lo que nos manda, en este caso el contexto de consejo, ¿no? De todo lo que deberíamos hacer. Que agrada a Dios. Y en el versículo 16, seguimos en Santiago capítulo 4, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, o en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es decir, por ahí adelantarnos sobre logros anticipados, ¿no? Adelantarnos a esos logros que todavía no tenemos, pero que nuestro corazón está puesto ahí y apunta a eso, a lograr eso, pero no sabemos qué pasará. Por eso dice toda jactancia. La jactancia es cuando yo creo que, cuando confío en mí mismo. El orgullo, digo, yo sigo solo. Seguimos solos. ¿Recuerdan el suceso? Si me acompañan números 20:12. Están en Cádiz, están con falta de agua el pueblo. Y en el versículo
12, 20, 12 de Números, recordemos el contexto, está el pueblo quejándose nuevamente. Allí murió María, también la hermana de Aarón y de Moisés. Y en el 11 dice, entonces alzó, perdón, el 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no pudo entrar a la tierra, fue un siervo de Dios, pero fíjense en referencia al versículo 11, que es lo que había pasado. Entonces Moisés, vamos a hablar, hagamos referencia un poquito antes, en el número 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ella, de ellos, y ella dará agua. Hablad a la peña a vista de ellos y ella dará agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias, ¿no? Esto era el mandato de Dios, la voluntad de Dios, era que le hablara a la peña. No la primera vez que le dijo golpeada a la peña y salió agua, sino que le dijo hablar a la peña. Estamos en Números 20:11 ahora. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Pero antes había dicho algo, miren, en el 10, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. El Señor después le recrimina que no lo santificaron delante del pueblo, que no lo mostraron como el santo que guía y el que da ese agua. Y hubo una consecuencia, es decir, posiblemente Moisés se enojó contra el pueblo o quiso tomar cierta o reprender, ¿no? Y el Señor le reprocha eso, ¿no? Le dice, no me santificaron. Porque Moisés hizo su voluntad, en vez de hablar, golpear, ¿no? Es esto que en este detalle nos basta con saber que Dios nos manda a hacer algo. No es autosuficiencia, es hago lo que Dios me mandó y punto, ¿no? Dándole gloria solo a Él. Amén. Y después en el versículo 17 dice que estamos de nuevo en Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos? Amén. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, no solo debemos saber hacer lo bueno, sino hacerlo, ¿no? Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, dejamos pasar lo bueno y no lo hacemos. Pecado, si sabemos que es hacer lo bueno y no lo hacemos, pecado, o sea, hay que hacerlo bueno, pero no solo saberlo, ¿no? Es como esa práctica de ese saber, hay una práctica de ese saber, que es hacer lo bueno. Por último, entonces, es tener la conciencia de que Él puede modificar nuestra ruta, Él puede modificar nuestros caminos, nuestros pasos, y saber que siempre esto es para bien, es para mejor. Vamos, uno dice, uy, mirá lo que me llegó, esto no estaba planeado.
detiene nuestros pasos, alarga nuestros pasos, nos cambia de dirección para bien. Cuando nosotros tenemos esa conciencia que todo es para bien, bueno, podemos también aceptar en nuestra comunión con Cristo el hecho de que vamos a ser bendecidos. Bueno, ¿cuándo? Bueno, el tiempo es de Dios, ¿no? Y estar siempre no alejándonos de Él, pidiéndole solo a Él y esperando, perseverando, digamos, ¿no? Con paciencia. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este traído palabra. Gracias por esta epístola, Señor, este pasaje de Santiago que nos trae, Señor, hoy, que nos habla de la necesidad, Señor, que tenemos, Señor, que debemos tener de ser frágiles, de estar buscando tu rostro, Señor, de la diferencia entre tu voluntad y la nuestra, Señor. Hoy lo haremos o mañana haremos, Señor, realmente nos queda demasiado grande a nosotros, tú sabes todo. Por eso dependemos de ti, ponemos nuestra confianza solo en ti, Padre Santo. Gracias por tu Hijo Jesús. Te pido una bendición grande, Señor, para esta congregación, para todos nosotros. Que nos guíe, que nos llenes de fuerza, Señor. Fortalece cada ministerio, cada hermano en este nuevo comienzo, Señor, en este nuevo ciclo. Dejo todo en tus manos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bendiciones.